imágenes de la más reciente peña de la pupila afilada comenzamos hoy. En la Casa de la Amistad, de alguna manera, mezclamos elecciones, clásico mundial y trova para fundar recuerdos entrañables en otra tarde-noche de lujo. No se pierdan la próxima en mayo, que no les hagan el cuento. Y de cuentos estaremos hablando precisamente en este programa. Sobre todo un cuento muy mal hecho y con muy malas intenciones. El viejo cuento de la Cuba próspera antes del 59. No cambien de canal, que esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos los matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Antes de entrar en materia, vayamos a un pase de lista sobre algunas de las temáticas que más se han movido en las redes. Hay preocupación entre los miembros de la OEA por la desinformación rusa en español, que después los medios cubanos y de otros países recogen y repiten. La OEA ahora en este momento está reaccionando a ese problema, porque no es solo un problema de Rusia, sino realmente está debilitando las democracias. Es un factor que está debilitando las democracias en la región, incluyendo a los Estados Unidos, como lo vimos en el 2016. Y por lo tanto tenemos que tener una capacidad de reaccionar, de llamar la atención. Es complicado el tema, ¿no? Porque están también los derechos que tienen cada ciudadano de expresarse, libertad de expresión, etcétera. Pero indudablemente hemos visto en varios países que esto está dañando a las democracias. Así hablaba el embajador estadounidense ante la OEA, la Organización de Estados Americanos, sobre el peligro de la desinformación rusa. Todo muy bien con la libertad de expresión y de prensa hasta que no se dice lo que ellos quieren que se diga. El buen embajador también tuvo tiempo para recordar a Cuba, porque aunque no somos miembros de la OEA, ni queremos serlo, énfasis en eso último, ellos insisten en tratar de adecuarnos a sus medidas, a su dichoso democracímetro. Pero gracias, no los queremos y no los necesitamos. Quédense con su Ministerio de Colonia. Por supuesto, haciéndole eco al buen embajador, en Miami tampoco se olvidan de Cuba. Por una parte, cierto candidato a alcalde, vaya decadencia la de una ciudad con un alcalde así, pues este candidato lanza una campaña para erradicar el comunismo por esa zona. Un antivectorial político, si se quiere. Mucha libertad de pensamiento, mucho pluripartidismo, pero hasta ahí las clases. Si eres rojo y no rojo tipo Trump o el Partido Republicano, you have to go. Hablando de rojos, republicanos y de Trump, parece que tienen una crisis de creatividad. Hasta las consignas nos imitan. Trump o muerte. Otra que no nos olvida es la congresista María Elvira Salazar, quien insiste en un proyecto de ley, Force Act se llama, que tratará inconstitucionalmente de eliminar la prerrogativa del presidente estadounidense para incluir o excluir a un país de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Esa lista maniquea e ilegítima que tantos problemas le causa a nuestro pueblo. Nada, no nos van a dar un break. Nosotros, como no somos ni de la OEA, ni nos interesa la Force Act, y somos unos comunistas redentos, vamos a ir terminando este pase de lista con un video de Russia Today hablando sobre manipulación y soborno a periodistas. En Estados Unidos, por la CIA. Mucha moral la de ellos. Ojalá que el buen embajador pueda ver este programa, como sí sabemos que lo hacen otros. Un saludo, María Elvira. Te vas a quedar en eso. ¿Puede contarnos cómo empezó el control de los servicios especiales sobre el espacio informativo de Estados Unidos? Empezó la cacería de brujas. Comenzaron a buscar entre los funcionarios, sobre todo del Departamento de Estado, a partidarios de un mayor acercamiento con la Unión Soviética. Era fácil para la CIA entrar en contacto con periodistas. La cantidad de contactos crecía con el tiempo. La CIA descubrió que podían usarlos para tergiversar completamente las situaciones sobre las que la gente podía descubrir la verdad. Obligaron a los medios muy rápido a decir que cualquier cuestionamiento de la versión oficial era teoría de la conspiración. Y para entrar en el tema de hoy, vamos a darle paso a Gabriela Fernández. Cuba antes del 59, un paraíso. Allá va eso, en la mira. Todo tiempo pasado fue mejor para quien tiene la memoria histórica reseteable.
Por eso cada vez es más recurrente el argumento de que no supimos valorar las hambrunas y las masacres de nuestros momentos de gloria. No es el país, el sistema que hay, porque Cuba, antes del comunismo, era un país próspero y libre. Era un país próspero y libre. Era un país próspero. 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 Era un país próspero. Próspero. Era un país próspero. Y libre. Y libre. Y libre. Y libre. Momentos memorables, sin lugar a duda, pero el pueblo no apoyó a la revolución para darle a Batista unas merecidas vacaciones por su esfuerzo. Ese senderismo que hicieron adolescentes por las montañas de nuestro país, con libros a cuestas y que a algunos les costó la vida, se llamó campaña de alfabetización. Y se hizo además de para evitar comentarios como este, para intentar arreglar lo que nos habían dejado tantos años de prosperidad. Que por cierto fueron muy bien relatados en la más reciente emisión del programa Cuadrando la Caja por el doctor en Ciencias Económicas y Premio Nacional de Ciencias Sociales, José Luis Rodríguez. En los años 56-57 hubo una encuesta de la Asociación Católica Universitaria que demostró que había una situación muy diferente a la que se pensaba en ese instante, que venía dada en primer lugar porque vamos a encontrar que había un 25% de desempleo, por ejemplo. Había una tasa de analfabetismo que estaba en el 23,6%. El nivel de escolaridad de la población era nada más que 2 grados de enseñanza primaria. La tasa de mortalidad infantil era de 78,8 por 1000 nacidos vivos. La mortalidad materna, 125 por 1000 nacidos vivos. Es decir, indicadores sociales que pintaban un país subdesarrollado, nada que ver con los otros indicadores. Prácticamente Cuba era un país vitrina que existía en la capital del país y el resto del país. Y eso se ve cuando uno compara, por ejemplo, otros indicadores entre la zona rural y la zona urbana. En la zona urbana el 87% de las viviendas tenían luz, el 53% agua corriente, el 34% eran insalubres, pero cuando nos vamos al campo, el 9% de las casas tenían electricidad, el 2% tenía agua corriente y el 75% eran insalubres. Dentro de la revolución hemos tenido momentos buenos y otros bastante peores, pero incluso en estos ha sido la voluntad de recolectar la mayor cantidad de justicia social que logremos arrancar a nuestros enemigos la que nos ha mantenido en pie. El móvil que nos desvela y nos conmueva nunca debe ser una prosperidad selectiva, vacía de pueblo ni impróspera de conciencia. Esa para quienes extrañan la Cuba neocolonial. Nos vemos en la mira. Y como broche de oro, para cerrar con el tema que tan acertadamente desarrolló Gabriela, les traemos al historiador Ernesto Limia, quien accedió a hablarnos un poco de ese relato mitológico que tratan de imponernos. Ese cuento tergiversado que trata de maquillar con falsa añoranza los más dañinos y reaccionarios posicionamientos. Años llevan desde Miami tratando de hacernos creer que Cuba en la década de los 50 era una panacea. Y los datos arrojan otra cosa. La industria azucarera, que era la principal hasta entonces, estaba en franco declive. El último central se había construido en 1926. El capital estadounidense se estaba desplazando hacia los sectores de energía, de la minería, de la manufactura, pero el 67% de la inversión se concentró en La Habana. La Habana tenía el 21% de la población del país y consumía el 85% de la energía eléctrica. Tenía el 87% de los teléfonos. Se operaban en ella el 90% de las actividades de importación y exportación. Se ejecutaban el 80% de las construcciones. Es verdad que existía en el país 200.000 carros,
Pero aquella falacia de que todo el mundo podía aspirar a un buey se destruía con los datos, con la vida que se estaba viviendo en el país. En la zona rural, donde se concentraba el 46% de la población, casi 3 millones de personas, el 90% de los niños estaban comidos por parásitos. En tiempo muerto, o sea, estamos hablando 6, 7 meses al mes, el desempleo llegaba al 47%, en tiempo normal era de un 33%. El 76% de las casas estaban en mal estado o en la ruina, casi ninguna con letrina. El 98% de la población del campo, del área rural, no comían huevo, pescado ni pan. El 96% no comía carne. Es cierto también que en las ciudades y las áreas urbanas no existía una pobreza tan crónica, pero la crisis social se agudizaba. La mortalidad infantil era de 60 por cada 1000 nacidos vivos. Había 1 millón de analfabetos y paradójicamente 10.000 maestros sin empleo. El 62% de la fuerza laboral activa tenía ingresos por debajo de los 75 pesos, muy lejos de los 350 pesos per cápita que se cacarean hoy. El 5% de la población del país absorbía el 40% de los ingresos y un 50% tenía que sobrevivir con el 10,8% de los ingresos. Cuando entra Batista al país, el país disponía de 532 millones de dólares de activos en divisa. Y cuando Batista se fuga, solamente quedaban 77 millones. Batista y sus personeros el 31 de diciembre se fueron del país con 424 millones de pesos en oro y en dólares de la reserva del peso de la moneda nacional cubana, dejando el banco con solo el 20% de la reserva. Es decir, esa es la Cuba que recibió el gobierno revolucionario, que recibió Fidel el 1 de enero de 1959. No queremos ser de la OEA, no queremos ser territorio libre de comunismo, no queremos que los que hoy nos tratan de humillar y asfixiar ganen ni un ápice de poder en Cuba. No queremos que nuestra patria vuelva a ser esa neocolonia que tanto dolor y miseria provocó, que nos obligó a vivir en afrenta y oprobio sumido. ¿Tenemos problemas? Por supuesto, pero la solución es y será siempre más socialismo, nunca volver al capitalismo. Ustedes lean, investiguen, no crean o den por sentado lo que aquí hemos dicho o expuesto. Vayan a establecer sus propias verdades, pero contrastando fuentes, pensando, analizando. Si lo hacen, es muy poco probable que piensen que Cuba era un país próspero y libre antes del 59. Síganos en nuestras redes sociales y recuerden que regresamos el jueves justo antes de la novela. Hasta entonces, manténgase con filo. Chao.